La noche en el Palacio Ducal de Alcaraz era un sudario de seda y cristal, una trampa dorada donde la duquesa Catalina Navarro de Alcaraz, de origen tan puro como humilde, se veía consumida por el veneno del desprecio público. En el centro del gran salón, bajo la atenta mirada de la alta sociedad que fingía no escuchar, el duque Rodrigo de Alcaraz, su esposo y verdugo, consumaba la traición con una frialdad quirúrgica. Su amante, la marquesa Sofía, un prodigio de linaje y arrogancia, se reía con una resonancia metálica que acuchillaba el alma de Catalina. La duquesa sentía cómo el aire se volvía denso, cada susurro, un puñal en su espalda, mientras su mano, antes entrelazada con la de Rodrigo, ahora pendía inerte, portadora de un anillo que pesaba más que su propia humillación. Catalina, con su vestido de terciopelo verde esmeralda, que parecía el último vestigio de su antigua esperanza, entendió en ese instante que no había lugar para el amor genuino en aquel circo de títulos, apariencias, solo un vacío sordo y la certeza de que su corazón se había convertido en ceniza al pie del altar de la vanidad de su marido. El duque Rodrigo, con su traje de brocado impecable y una sonrisa de condescendencia tallada en mármol, no solo ignoraba a Catalina, sino que la utilizaba como telón de fondo para exhibir su poder y su supuesta superioridad. Su voz, que una vez le había susurrado promesas de un futuro juntos, ahora era un látigo audible cuando se dirigía a ella con comentarios velados sobre su falta de gracia social y su linaje deficiente, todo ante una audiencia hambrienta de escándalos que consumía su dolor como un manjar exótico. Catalina, entrenada en la lealtad y el estoicismo que su crianza humilde le había otorgado, mantuvo el mentón en alto, pero en el fondo de sus ojos, un lago de lágrimas no derramadas, se gestaba la tormenta de una verdad ineludible. Ella no era una esposa, sino una posesión temporal cuyo valor había caducado tan pronto como la pequeña herencia de su padre se hubo disipado en las arcas de Rodrigo. La marquesa Sofía sonreía, saboreando su victoria, sin saber que su triunfo era tan efímero como la lealtad del duque, un hombre cuya única devoción era el poder. En aquel salón de baile, donde las arañas de cristal proyectaban sombras danzantes de desengaño, Catalina no solo perdió a su esposo, sino la ilusión más preciada de su vida, el amor redentor. El golpe de gracia llegó cuando Rodrigo, con un gesto deliberado de ostentación, anunció un compromiso de negocios con la familia de Sofía, un movimiento que la relegaba al ostracismo total, sin siquiera el decoro de una separación privada. Ella era ahora la sombra incómoda, el error que debía ser borrado. En medio del torbellino de emociones, una figura en la esquina, Alejandro Vidal, un misterioso marqués de tierras vecinas, conocido por su reclusión y su conocimiento de las leyes, observaba la escena con una intensidad casi dolorosa. Sus ojos, oscuros como la tinta y llenos de una culpa antigua, no se posaban en el escándalo, sino en la dignidad rota de Catalina, reconociendo en ella una vulnerabilidad que él había conocido íntimamente, un eco silenciado de una injusticia que él, en el pasado, no pudo evitar. Pero en este instante, antes de que el dolor se convierta en una estrategia, una pregunta flota en el aire frío de la sala. ¿Sientes la tensión? Esta es solo la primera prueba que Catalina enfrentará en su camino hacia la justicia, el momento en que el quebranto se vuelve fragua. Si quieres descubrir cómo una mujer traicionada se convierte en la estratega más temida del ducado, si anhelas ver cómo su dolor se transforma en el castigo de su verdugo, suscríbete ahora para no perderte ni un segundo de esta batalla épica y legal. Y cuéntame en los comentarios, ¿alguna vez has sentido que la injusticia te obliga a ser más fuerte de lo que creías posible?
Humillada y obligada a abandonar el palacio ducal con lo poco que le quedaba, Catalina se refugió en la pequeña y melancólica casa que le había legado su padre, una propiedad modesta que era el único anclaje que le quedaba en el mundo. La ciudad, antes un hervidero de promesas, ahora le parecía una prisión de chismes y juicios sumarios, donde su nombre era arrastrado por el fango de la opinión pública, tildada de cazadora de dotes y advenediza. Ella se sentía como una hoja al viento, despojada de su título, su posición y su esperanza. Durante días, el silencio de su pequeña morada fue su único compañero, un silencio que solo era interrumpido por el eco constante de la risa burlona de Sofía y la indiferencia cruel de Rodrigo, una herida que se negaba a sanar, convirtiéndose en el motor silencioso de una nueva determinación. Fue en medio de este exilio autoimpuesto que su anciana ama de llaves, doña Elena, le entregó una caja de madera antigua y polvorienta que contenía objetos de su abuela materna, Elvira Navarro, una mujer que había servido durante décadas a la Casa Alcaraz. Entre encajes y relicarios, Catalina encontró un sobre sellado con un lazo desgastado y un nombre: para mi nieta, cuando su corazón sea puesto a prueba. El papel amarillento contenía un mapa y un documento legal, un testamento secreto que desvelaba una verdad oculta durante generaciones, una cláusula insospechada que la abuela había negociado astutamente al final de sus días de servicio, sabiendo que el orgullo de los Alcaraz siempre menospreciaría lo que no era ostentoso. Melee, documento legal escrito en letra pulcra y antigua, designaba a Catalina como única heredera de la Hacienda La Justicia, una propiedad que, a primera vista, parecía solo una parcela rústica en las afueras del ducado. Sin embargo, un detalle en el mapa llamó poderosamente su atención. La hacienda colindaba con la mina más rica de la región, que siempre se había creído propiedad exclusiva de los Alcaraz. La abuela, con una sabiduría ancestral, había asegurado un enclave estratégico, un punto ciego en la opulencia de Rodrigo, y en ese instante una chispa de fuego, fría y calculadora, encendió el alma de la duquesa caída. Su vulnerabilidad no era un fin, sino el preludio de su más grande estrategia. El testamento no solo le otorgaba la propiedad, sino también una serie de derechos legales sutilmente formulados por un abogado hábil, derechos que, si se aplicaban con precisión, le permitirían no solo reclamar la hacienda, sino también ejercer presión económica sobre el duque. La cláusula secreta, un dardo envenenado legal, mencionaba una servidumbre de paso esencial para el transporte del mineral de la mina de Rodrigo, una servidumbre que pasaba directamente por la recién heredada Hacienda La Justicia. La duquesa se dio cuenta de que su abuela no le había dejado una simple herencia, sino una llave maestra para desmantelar la opresión de Rodrigo, para convertir al duque de Alcaraz, amo y señor de la sociedad, en un hombre dependiente de su voluntad, un mendigo legal. Al día siguiente, impulsada por una sed de justicia que ya no era por sí misma, sino por todos los que la nobleza había pisoteado, Catalina se dirigió a la única persona que sabía que podría desentrañar las complejidades de un documento tan antiguo y complejo: el marqués Alejandro Vidal. Él era un nombre legendario en los círculos legales, temido por su rigor y su conocimiento de los precedentes históricos, y conocido por su aislamiento autoimpuesto, la penitencia por un error judicial pasado que había permitido una injusticia irreparable. La duquesa, en su desesperación calculada, lo buscó en su casona solitaria, a sabiendas de que su reputación de ermitaño lo hacía inaccesible, pero su necesidad era mayor que cualquier convención social. Catalina encontró al marqués Alejandro Vidal, barón de los Sauces, en su biblioteca,
un laberinto de libros y pergaminos donde la luz del sol rara vez penetraba, y la atmósfera olía a cuero antiguo y soledad. Él, a pesar de su título y su riqueza, vestía ropas modestas, y su rostro, aunque atractivo, estaba marcado por una melancolía que resonaba con la suya. Ella le presentó el testamento sin preámbulos, y en el silencio de la sala, Alejandro lo examinó con una concentración que denotaba su profundo respeto por la ley. Al llegar a la cláusula de la servidumbre de paso, un músculo en su mandíbula se tensó, revelando que el documento tocaba una fibra sensible en su propia historia. Él comprendió de inmediato la estrategia de Elvira Navarro y también el peligro que implicaba para Catalina. La alianza entre Catalina y el marqués Alejandro Vidal, sellada no con un apretón de manos, sino con la comprensión mutua de la injusticia, se trasladó de la opulenta frialdad de la biblioteca a la belleza rústica y olvidada de la Hacienda La Justicia, el corazón estratégico de su inminente batalla legal. La hacienda, cubierta de glicinas que luchaban por la luz, era un microcosmos del mundo exterior, hermosa pero vulnerable, habitada por arrendatarios que vivían bajo la constante amenaza de expropiación por parte de Rodrigo, quien había estado usurpando sus tierras limítrofes. La duquesa, ahora despojada de su título de nobleza, pero investida con el poder de la propiedad, se sumergió en el día a día de la hacienda, hablando con las familias, escuchando sus historias de opresión y desesperación y forjándose una convicción inquebrantable que trascendía la mera venganza personal contra su exesposo. Alejandro, por su parte, se dedicó a desentrañar el laberinto legal que la astuta abuela de Catalina había tejido. Descubrió que la propiedad no solo contenía el camino de servidumbre crucial para el transporte del mineral de la mina del Duque, sino que la abuela Elvira había asegurado un derecho de tanteo sobre las propiedades de Rodrigo en caso de que éste intentara venderlas para cubrir deudas, precisamente el tipo de apuro financiero que su vida disipada y el alto costo de cortejar a Sofía le estaban generando. Esto, Marqués, un hombre de mente metódica y un profundo respeto por la letra de la ley, sentía cómo su cinismo ante la humanidad se resquebrajaba ante la luz de la determinación de Catalina. Su conocimiento legal, antes una herramienta fría para el aislamiento, se convirtió en una espada para proteger a aquella mujer y a la gente humilde que ella había jurado defender. El proceso de adaptación de Catalina al ambiente rústico de la Hacienda La Justicia fue su primera gran transformación. De los incómodos corsés de seda y el protocolo estéril del Palacio Ducal, pasó a las faldas sencillas y el trabajo directo con la tierra y la gente. Esta inmersión la hizo sentirse más ella misma que nunca, y su inteligencia latente, ignorada por Rodrigo, floreció en la administración práctica de la propiedad y en la formulación de planes estratégicos. Descubrió que su abuela había escondido un segundo documento, un inventario detallado de la deuda que el duque Rodrigo tenía con la hacienda por el uso ilegal y no compensado de la servidumbre de paso a lo largo de los años. El total era astronómico, suficiente para debilitar fatalmente las finanzas de la casa Alcaraz. La tensión entre Catalina y Alejandro era un hilo invisible pero potente, tejido a través de las largas horas que pasaban juntos, examinando mapas, descifrando cláusulas y planificando cada movimiento como si fuera una partida de ajedrez contra la vanidad y la crueldad. Él admiraba su resolución, la forma en que su fragilidad inicial había dado paso a una estrategia de acero, y ella se sentía segura por primera vez bajo su protección silenciosa, respetando su inteligencia sombría y su honra inquebrantable. Sus diálogos eran una danza de mentes, evitando temas personales, pero sus miradas, al cruzarse sobre un pergamino o un plano,
revelaban la creciente conexión emocional, la química de dos almas heridas que se reconocen en la penumbra de la traición y el desencanto. La construcción de sus lazos se produjo no en un baile romántico, sino en el silencio de la noche, bajo el cielo estrellado de la hacienda, mientras discutían cómo proteger a los arrendatarios de las amenazas cada vez más explícitas de Rodrigo, que ya había comenzado a sospechar de la repentina actividad en la propiedad rústica. Una noche, mientras el viento susurraba secretos entre los árboles, Catalina compartió con Alejandro la vergüenza de su origen y el dolor de haber creído en el amor de Rodrigo, exponiendo su vulnerabilidad sin miedo. Alejandro, a su vez, le confió, con una voz apenas audible, la culpa que lo carcomía por el error legal de su juventud que había condenado a la miseria a varias familias de terratenientes, un error que lo había llevado al aislamiento. En ese momento de vulnerabilidad compartida, el respeto profesional se transformó en una confidencia íntima, cimentando su relación en la empatía y la conciencia de que ambos estaban luchando por una segunda oportunidad, por la redención. Ella entendió que su frialdad era una armadura, no una característica de su alma, y él vio que su aparente dulzura no era debilidad, sino la capa protectora de una estrategia implacable. El amor, en su forma más pura, empezó a germinar en medio del papel sellado y la tinta antigua, nutriéndose de la admiración mutua por la justicia y el coraje. Su alianza dejó de ser solo legal y se convirtió en una misión de vida, un compromiso tácito. Rodrigo, cegado por la soberbia y la necesidad de financiar su ostentosa vida, con Sofía comenzó a cometer errores estratégicos, subestimando la capacidad de su exesposa. Su primer movimiento desesperado fue enviar a un capataz para intimidar a los arrendatarios de la Hacienda La Justicia y obstruir el paso del mineral, a pesar de las advertencias de sus propios abogados sobre la legalidad del testamento de Elvira. El capataz, impulsado por la avaricia de Rodrigo, usó la fuerza, lo que resultó en un altercado violento que, irónicamente, le proporcionó a Catalina la evidencia perfecta que necesitaba para iniciar una demanda por coacción y daños. Este incidente elevó la apuesta y atrajo la atención de la justicia local. Antes de continuar con esta increíble historia de Catalina y del marqués Alejandro Vidal, quiero hablar un instante contigo. Esta es una de esas narraciones que te harán emocionarse, suspirar y tal vez hasta derramar lágrimas. Acompáñame hasta el final de esta jornada, porque cada giro, cada sacrificio y cada gesto de amor merecen ser vividos contigo. Cuéntame en los comentarios desde qué lugar del mundo estás escuchando este relato. Es hermoso imaginar esta historia llegando a tantos rincones diferentes, uniendo corazones a través de la emoción. Aprovecha y suscríbete a nuestro canal para seguir disfrutando de historias de época siempre llenas de amor, aventura, intrigas y redención. Aquí cada detalle está pensado para tocar tu alma y llevarte a viajar en el tiempo. Quiero agradecerte de corazón por toda la atención y el cariño que has dedicado a cada capítulo. Es por ustedes que todo esto tiene sentido y con ustedes quiero seguir compartiendo muchas otras jornadas emocionantes. Catalina y Alejandro, al recibir la noticia del ataque, no dudaron en actuar de inmediato, yendo personalmente a la hacienda para documentar los daños y asegurar la seguridad de las familias. Este acto de protección, más allá de la legalidad, cimentó la lealtad de la comunidad hacia Catalina. El rostro de Alejandro, normalmente una máscara de serena indiferencia, se oscureció con una rabia contenida al ver el sufrimiento de los humildes, un recuerdo tangible de su fracaso pasado. Este incidente lo impulsó a revelar un secreto crucial a Catalina. Él
Había sido el abogado encargado de la revisión de los documentos de propiedad de la abuela Elvira hace muchos años, pero la presión de la familia Alcaraz lo había obligado a pasar por alto la cláusula de la servidumbre, permitiendo que Rodrigo la usara libremente. El peso de esta revelación fue monumental. Catalina se dio cuenta de que Alejandro no solo estaba ayudándola por justicia, sino también por una necesidad personal de enmendar un error que había permitido el ascenso del poder de Rodrigo. Este conocimiento profundizó su vínculo, transformando la confianza en una lealtad mutua, pues ambos eran, en esencia, víctimas de la manipulación de la casa Alcaraz. La duquesa, demostrando su carácter, no lo juzgó, sino que lo vio como un hombre que finalmente enfrentaba sus demonios, y su comprensión fue el bálsamo que la herida de Alejandro necesitaba para comenzar a sanar. La primera victoria tangible llegó en el tribunal preliminar. Basándose en la evidencia de los daños físicos y el testamento de Elvira Catalina, representada por un Alejandro que desplegó una oratoria legal impecable, obtuvo una orden judicial para el cierre inmediato y temporal de la servidumbre de paso. La noticia cayó como un rayo sobre el duque Rodrigo. La paralización de su mina significaba la detención del flujo de ingresos que él desesperadamente necesitaba, sumiéndolo en una crisis financiera que se reflejó inmediatamente en su rostro pálido y sudoroso al recibir la notificación legal. Su arrogancia comenzó a desmoronarse bajo el peso de la ley. Sofía, la amante de Rodrigo, quien solo estaba interesada en la riqueza del duque y la posición social que ésta confería, reaccionó con furia ante la noticia. Ella no podía entender cómo una mujer de la que todos se burlaban podía poseer una estrategia tan devastadora, y presionó a Rodrigo para que tomara medidas drásticas, sin importar la legalidad de estas. Su ambición se convirtió en un veneno que aceleró la caída de Rodrigo, forzándolo a una acción desesperada y mal aconsejada. Un error que Catalina y Alejandro estaban esperando pacientemente para convertirlo en el tiro de gracia legal. El dúo de la justicia, por su parte, se regocijaba en privado en la hacienda La Justicia. La atmósfera de su alianza se había dulcificado, llena de respeto y una incipiente ternura. Una noche, mientras celebraban la orden de restricción con un vino modesto y pan de campo, Alejandro, con una sinceridad inusual, le confesó a Catalina que su lucha por la justicia había revivido en él la fe en el honor que creía perdida para siempre, y que ella era la prueba viva de que la nobleza del alma valía más que cualquier título. Catalina respondió con una mirada profunda y una sonrisa melancólica, confesando que la verdadera venganza no estaba en despojar a Rodrigo de su riqueza, sino en demostrarle a la sociedad que ella valía más que el dote que le había ofrecido. La conversación se tornó personal, y por primera vez la intensidad de su conexión emocional eclipsó la urgencia de su estrategia. El aire se cargó de una tensión no legal, sino romántica, la promesa de un futuro donde el dolor compartido podría transformarse en un amor redentor y verdadero. La acción legal desesperada del duque Rodrigo de Alcaraz, al intentar difamar la memoria de Elvira Navarro y anular el testamento, catapultó el conflicto de la sala de audiencias a la plaza pública. Este movimiento, calculado para intimidar a Catalina y desacreditarla como una mujer histérica que buscaba obtener ganancias ilícitas, tuvo el efecto contrario al deseado. Alejandro Vidal, con su profundo conocimiento de la ley y su sentido de la oportunidad, lo interpretó como la declaración de guerra abierta que necesitaban, un pretexto para desenmascarar la codicia de Rodrigo ante la misma sociedad que el duque tanto idolatraba.
Sin embargo, este contraataque no fue sin costo para Catalina, quien tuvo que enfrentar la crueldad de los chismes y el juicio sumario de la aristocracia, sintiendo de nuevo el peso de su origen humilde en el juicio de todos. El duque, sintiéndose acorralado y cegado por el pánico, reaccionó de la peor manera posible, confirmando la bajeza de su carácter. Creyendo erróneamente que Catalina llevaba consigo los documentos originales, se abalanzó sobre ella, agarrándola del brazo con una fuerza que buscaba intimidarla y hacerla revelar el escondite. Su grito, un lamento desesperado exigiendo la devolución de sus libros, fue escuchado por todos en el salón. Este acto de violencia física en un entorno de tanta pompa fue el sello de su condena social. Rodrigo demostró que no era un caballero, sino un tirano dispuesto a recurrir a la fuerza para ocultar sus crímenes, un espectáculo patético que consolidó el juicio de la sociedad y justificó plenamente la lucha de Catalina por la justicia. La alta sociedad, antes indiferente, ahora observaba el drama con voraz interés. El intento de Rodrigo de despojar a Catalina de lo único que le quedaba, la pequeña herencia de su abuela, lo pintaba no como un noble preocupado por su honor, sino como un tirano codicioso. Los periódicos, hábilmente manejados por Alejandro, comenzaron a publicar crónicas que insinuaban la dudosa moralidad del duque y sus deudas crecientes, mencionando veladamente los derechos de servidumbre de la hacienda a la justicia. Catalina, vestida de un riguroso negro que contrastaba con la ligereza de las damas de sociedad, se convirtió en el rostro de la injusticia social, la mujer fuerte que, a pesar de la traición, se negaba a doblegarse ante el poder despótico. Pero el camino de Catalina hacia la justicia no estaba exento de escollos emocionales. La traición del duque la había dejado con una profunda herida de inseguridad, y cada mirada de desprecio de la marquesa Sofía, que aún se pavoneaba del brazo de Rodrigo, reabría la cicatriz. Ella luchaba constantemente contra la voz interior que le susurraba que no era suficiente, que su destino era ser una víctima. Alejandro era su único pilar, pero su relación seguía siendo una tensa danza de respeto profesional y atracción contenida. Había momentos en que sus miradas se encontraban, prometiendo consuelo y pasión, pero la urgencia de la batalla legal los mantenía a una distancia prudente, una disciplina forzada por el miedo a que el romance pusiera en riesgo la justicia. La verdadera caída llegó cuando el antagonista, el duque Rodrigo, utilizó su influencia para manipular al juez de la corte de primera instancia, asegurando que se emitiera un fallo preliminar, que si bien no anulaba el testamento, suspendía temporalmente todos los derechos de Catalina sobre la hacienda, la justicia. Esta maniobra descarada paralizó las acciones legales de la duquesa y la dejó sin capacidad de bloquear el transporte del mineral, haciendo que la mina de Rodrigo volviera a operar a plena capacidad. El golpe fue devastador, no solo para Catalina, sino para los arrendatarios de la hacienda, que vieron cómo sus protectores legales perdían momentáneamente el poder de actuar en su nombre. La noche que siguió al fallo, Catalina cayó en la desesperación. Se encerró en la hacienda, sintiendo que todo el sacrificio había sido en vano y que la corrupción y el poder de Rodrigo eran, al final, invencibles. Ella vio cómo la esperanza se extinguía en los ojos de los campesinos y el peso de su responsabilidad la aplastó. Era una derrota humillante y profunda que la hacía dudar de su propia fuerza y estrategia. Alejandro, al encontrarla en un estado de profunda melancolía, se atrevió a romper la barrera profesional para ofrecerle consuelo, entendiendo que su batalla no era solo legal, sino una lucha del espíritu por mantenerse íntegro.
En ese momento de máxima vulnerabilidad, le recordó que la justicia social rara vez llega de forma fácil y que las derrotas temporales son solo el preámbulo de una victoria más dulce. Le confesó, con la voz rota, que el fallo injusto que lo había atormentado en el pasado había sido igualmente manipulado por la influencia de los Alcaraz. Él le hizo prometer que no se rendiría, recordándole que ella tenía el poder de la verdad y la ley de su lado, y que, a diferencia de su enemigo, ella luchaba por un propósito que iba más allá del dinero, la dignidad. La química entre ellos, alimentada por la desesperación compartida y la admiración, estuvo a punto de estallar en un beso, pero el deber los detuvo. La marquesa Sofía, percibiendo el colapso de Catalina, aprovechó la oportunidad para humillarla públicamente una vez más. Organizó un gran baile de gala, donde se pavoneó ante la sociedad como la futura verdadera duquesa de Alcaraz, ridiculizando a Catalina como una antigua reliquia, sin poder ni influencia. Esta humillación pública, orquestada con precisión, fue la última gota. Catalina, herida hasta la médula, entendió que el juego no podía ser ganado con sutilezas legales. Debía ser jugado en el escenario de la propia sociedad, donde la apariencia y la reputación lo eran todo, donde el orgullo de Rodrigo residía y podía ser aniquilado. En su punto más bajo, Catalina desenterró el último as bajo la manga que le había legado su abuela Elvira. Una serie de cartas personales y libros de contabilidad que probaban que el duque Rodrigo había estado falsificando las cuentas de la mina de Alcaraz durante años para evadir impuestos. Estos documentos incriminatorios no solo exponían la avaricia de Rodrigo, sino que también lo exponían a un proceso penal ante las autoridades de la corona, no solo civil. Esta revelación no solo era la clave de su venganza, sino también la perdición final del duque, que perdería no solo su riqueza, sino también su honor ante el rey. La revelación de la existencia de las cartas incriminatorias fue un shock incluso para Alejandro, que reconoció en la abuela de Catalina no solo astucia, sino una previsión estratégica digna de un general. Las cartas, cuidadosamente escondidas en un doble fondo de la caja de madera, eran la prueba irrefutable de la traición fiscal del duque. El plan de Catalina cambió. Ya no se trataba solo de recuperar la hacienda, sino de exponer a Rodrigo como un criminal, quitándole lo que más valoraba, su reputación inmaculada ante la alta sociedad y su posición. Pero el peligro aumentó exponencialmente. Un personaje secundario clave, una prima pobre del duque llamada Lucía, que se había ganado la confianza de Catalina en la hacienda, se reveló como una espía de Rodrigo. Ella, motivada por la promesa de dinero y un título, intentó robar las cartas incriminatorias y los libros de contabilidad. Catalina, gracias a su creciente perspicacia y a la desconfianza que le inspiraba la excesiva amabilidad de Lucía, tendió una trampa, asegurándose de que el intento de robo fuera frustrado, pero demostrando que Rodrigo era capaz de llegar a la traición para evitar su caída. Este es el momento más oscuro de Catalina. La traición y la manipulación legal la han llevado al límite de la desesperación, sintiendo el frío abrazo de la derrota. Pero aquí, en esta noche sin estrellas, es donde comienza su verdadera transformación. Si tu corazón late más rápido esperando su venganza, si necesitas ver cómo la duquesa caída convierte su dolor en poder estratégico, si deseas presenciar cómo el dolor se convierte en una armadura inquebrantable, presiona ese botón de suscripción, porque lo que viene a continuación cambiará las reglas del juego de la nobleza. Dime en los comentarios, ¿qué harías tú en el lugar de Catalina? ¿Perdonarías la humillación o lucharías hasta el final, incluso si eso significa perderlo todo? El intento de robo, aunque fallido, elevó la urgencia de su situación. Alejandro, al enterarse del peligro físico,
que Catalina había corrido. Sintió que el hielo de su corazón se derretía por completo. Su deber se convirtió en una pasión protectora. Se dio cuenta de que si no actuaban rápido, Rodrigo podría recurrir a métodos más violentos. El marqués, usando su influencia, aseguró una audiencia de emergencia con un magistrado de alto rango, saltándose la corrupta corte local para presentar las nuevas pruebas de evasión fiscal y fraude. Catalina, ahora transformada por el dolor y la urgencia, decidió que asistiría al baile de Sofía y Rodrigo, no para suplicar o para ser humillada, sino para ejecutar su plan final, utilizando el escenario de la opulencia de Rodrigo para convertirlo en el escenario de su ruina. Ella encargó un vestido de gala espectacular, no para ocultar su dolor, sino para exhibir su poder recién descubierto, adoptando el papel de la estratega implacable que la traición la había obligado a ser. La planificación del contraataque se hizo febril, en la soledad de la hacienda. Alejandro y Catalina trabajaron codo a codo, compartiendo no solo planes de ataque, sino también miedos y esperanzas. La tensión romántica entre ellos alcanzó su punto álgido. La proximidad forzada por el peligro, la admiración mutua por el intelecto del otro y la conciencia de que podían perderlo todo, los acercó de una manera íntima e inevitable. La línea entre aliado y amante se desdibujó peligrosamente. Catalina pasó días y noches estudiando los libros de contabilidad, memorizando los detalles de la malversación de fondos del duque, convirtiéndose en una experta en los crímenes de su esposo. Ella se preparó no solo para la batalla legal, sino para el juicio público, sabiendo que su testimonio debería ser tan sólido como su apariencia era impecable. El rostro que miraba en el espejo ya no era el de la ingenua recién casada, sino el de una mujer forjada en el fuego de la traición. El plan final se centró en exponer a Rodrigo en el momento de su mayor triunfo social. El baile de Meningensos en gala. Alejandro se encargaría de la parte legal, llevando las pruebas de evasión fiscal al magistrado, mientras Catalina, actuando como cebo, asistiría al baile para obligar a Rodrigo a reaccionar de manera violenta o defensiva, confirmando sus culpas ante la élite que él tanto quería impresionar. La noche del baile, la duquesa, aunque despojada del título, por costumbre se la llamaba así, se presentó como la encarnación de la justicia inminente. Llevaba un vestido carmesí que simbolizaba la sangre de su alma y su nueva determinación, una aparición que detuvo la música y todos los susurros. Su belleza, antes subestimada, ahora emanaba una frialdad y una inteligencia que la hacía más formidable que nunca. Rodrigo, al verla, sintió un escalofrío de terror, entendiendo que ella no había venido a rogar, sino a juzgar. Su arrogancia se derrumbó por un instante, revelando el miedo subyacente de un hombre cuya fachada estaba a punto de colapsar. La marquesa Sofía, por primera vez, sintió la punzada de la duda, viendo el poder que emanaba de su rival. El enfrentamiento se inició con un diálogo sutilmente venenoso. Rodrigo intentó desterrarla, pero Catalina, usando su nuevo conocimiento legal, le recordó su estatus de propietaria de la Hacienda La Justicia, mencionando veladamente los documentos que probaban su fraude. El duque cayó en la trampa, su rostro se contrajo de rabia. La tensión alcanzó su máximo cuando Catalina, con una voz clara y fuerte que resonó por todo el salón, preguntó al duque sobre el destino de ciertos libros de contabilidad, una frase en clave que solo él entendería. Este acto la colocó en el centro de la escena, preparada para el punto de inflexión que determinaría el destino de ambos. El silencio en el gran salón, tras la mención de los libros de contabilidad por parte de Catalina, era una condena audible que resonaba en los oídos del duque Rodrigo de Alcaraz. El duque,
que había construido toda su vida sobre la falsedad y la ostentación, sintió que el mundo se resquebrajaba bajo sus pies de terciopelo. Su mente, entrenada en el engaño, buscó desesperadamente una salida, pero su instinto de conservación lo traicionó. Intentó desestimar las palabras de Catalina como las divagaciones de una mujer despechada, su voz sonando hueca y forzada a pesar de su volumen. La marquesa Sofía, con una agudeza superficial, percibió el temblor en la mano de Rodrigo y la palidez que no podía ser disimulada por el colorete. Ella se mantuvo distante, una estatua de interés propio, evaluando rápidamente si el duque era un barco que valía la pena abandonar antes de que se hundiera por completo en el mar de la vergüenza pública. La sociedad aristocrática, con su gusto insaciable por la caída de los grandes, observaba la escena, sintiendo que la verdad, como un fantasma sombrío, estaba a punto de manifestarse en toda su crudeza y fatalidad. Catalina, con la paciencia de un estratega que espera la rendición del enemigo, permitió que el silencio se extendiera, dejando que el miedo se incrustara en el alma de Rodrigo. Ella no necesitaba gritar. Su presencia, su vestido carmesí que simbolizaba la sangre de su lucha, era la prueba irrefutable de que había cambiado, que no era la ingenua que él había despreciado. Ella dio un paso adelante, acortando la distancia entre ellos, y con una voz que era un susurro letal pero audible, mencionó la cláusula del derecho de tanteo y la deuda por el mineral extraído ilegalmente de la servidumbre de Mindamesdenta. Paso. En ese instante, el duque comprendió que el juego legal había terminado, que su exesposa no solo había heredado una propiedad rústica, sino un conocimiento íntimo de sus crímenes financieros, conocimiento que solo la astuta Elvira Navarro pudo haberle proporcionado, desenterrando un pasado que él creía sepultado bajo el peso de los títulos. El pánico del duque lo hizo reaccionar de forma violenta, despojándolo de su dignidad aristocrática, en un intento desesperado por silenciar a Catalina, o peor aún, por encontrar algún documento incriminatorio que ella pudiera llevar consigo. Él se abalanzó sobre ella, agarrándola del brazo con una fuerza brutal. Su grito, un lamento desesperado exigiendo la devolución de sus libros, fue escuchado por todos en el salón, un testimonio audible de su culpabilidad ante la élite que siempre había admirado su supuesta rectitud. Este acto de violencia física, en un entorno de tanta pompa, fue el sello de su condena social. Rodrigo demostró que no era un caballero, sino un tirano dispuesto a recurrir a la fuerza para ocultar sus crímenes, un espectáculo patético que consolidó el juicio de la sociedad y justificó plenamente la lucha de Catalina por la justicia. En el preciso momento de la agresión, la puerta principal del salón se abrió con una solemnidad inusual y el marqués Alejandro Vidal entró, acompañado de un oficial judicial. Alejandro no era un simple invitado, sino el mensajero de un destino ineludible. Su presencia, que irradiaba una autoridad sombría y legal, detuvo la agresión del duque de inmediato. Con un movimiento rápido y resuelto, el marqués se interpuso entre los esposos, liberando a Catalina con una firmeza que prometía una protección inquebrantable. Su mirada hacia Rodrigo no contenía ira, sino la fría satisfacción de quien ejecuta la ley, un contraste devastador con la furia descontrolada del duque. Alejandro, sin dar tiempo a que Rodrigo se recuperara de la humillación, anunció el verdadero giro narrativo. Con voz resonante y clara, informó a la asamblea que mediante una orden obtenida en la más alta corte de la jurisdicción y basada en evidencia irrefutable de fraude fiscal y malversación de fondos, la misma evidencia que Catalina había insinuado, se emitía una orden de embargo inmediato sobre todas las propiedades del duque de Alcaraz. Este fue el verdadero punto de inflexión, el momento en que el poder de Catalina se materializó legalmente. El anuncio se sintió como una guillotina silenciosa,
cayendo sobre el cuello de Rodrigo, transformándolo instantáneamente de un duque orgulloso en un mendigo legal, despojado de su fortuna y su título. El impacto fue palpable. El cristal de las copas de champán parecía vibrar con la conmoción. Los invitados, los mismos que habían aplaudido el desprecio de Rodrigo hacia Catalina, ahora se apartaban del duque como si fuera portador de la peste, susurrando y señalando. La caída de Rodrigo fue rápida y total. La marquesa Sofía, al entender que su futuro esposo era ahora un hombre arruinado, completó la traición. Con un gesto de desprecio calculado, se desprendió de su brazo, dedicándole una mirada de indiferencia glacial, y se retiró del salón, sellando su destino de soledad. El duque, al verse abandonado por su amante y repudiado por la sociedad, cayó en un estado de negación histérica, gritando que todo era una conspiración y que la justicia estaba manipulada. Su desesperación era un espectáculo patético. Catalina, protegida por el brazo firme de Alejandro, pudo observar la destrucción de su verdugo, sintiendo no un regocijo cruel, sino una profunda y catártica liberación. La justicia, aunque tardía y dolorosa, había prevalecido. Alejandro, manteniendo su compostura, escoltó a Catalina fuera del salón, lejos de la humillación, mientras el oficial judicial comenzaba a colocar sellos en las puertas y propiedades del duque. Mientras caminaban en el corredor apartado del bullicio, Catalina, abrumada por la emoción de la victoria y el alivio del peligro superado, se detuvo y miró a Alejandro. En sus ojos ya no había desesperación, sino una gratitud profunda que se transformó rápidamente en admiración, un sentimiento puro que finalmente rompió las barreras de su corazón. Ella apenas susurró un «Gracias, Alejandro», pero en esa simple frase estaba toda la confesión de su alma, la comprensión de que él había arriesgado su reputación y su aislamiento por ella y por la justicia. Él, al mirarla, vio la fragilidad que la había cautivado al principio, ahora templada por la fuerza de una guerrera. En el silencio de ese pasillo, la tensión acumulada de semanas de trabajo y peligro compartido estalló en un momento de pura entrega emocional. Alejandro no dudó más. Él tomó su rostro entre sus manos y la besó con una pasión contenida. Un beso que era tanto una promesa de protección como una confesión de su amor. Fue un beso sanador que reconocía el dolor de ambos y prometía un futuro donde la traición no tendría ni cabida. Catalina se entregó al beso con la misma ferocidad con la que había luchado por la justicia, sintiendo que por fin había encontrado su ancla, su verdadero hogar, no en un título, sino en el corazón honorable de un hombre. ¿Viste ese giro? La verdad que acaba de revelarse, la prueba del fraude y el embargo, lo cambia todo entre Catalina y el duque Rodrigo, exponiendo la bajeza de él ante la sociedad. Pero este es solo el comienzo de una alianza que desafiará a los más poderosos, el momento en que Alejandro Vidal se convierte irrevocablemente en su protector y amante. Si estás tan enganchado como yo al escribir esta historia, si necesitas ver cómo el amor se forja en medio de la justicia, suscríbete para que YouTube te avise cuando suba el próximo capítulo y no te pierdas el clímax. Porque cuando dos almas heridas se unen por la justicia, el enemigo no tiene oportunidad. Comparte en los comentarios. ¿Crees que Alejandro Vidal merece una segunda oportunidad para sanar su culpa y encontrar el amor verdadero? El beso fue el clímax romántico de la travesía, un torbellino de alivio, admiración y pasión largamente reprimida. Catalina sintió que por primera vez en su vida era vista y valorada por la fuerza de su alma y no por el efímero brillo de una dote. En los brazos de Alejandro encontró la seguridad y el consuelo que el título ducal le había negado. Y supo que el amor verdadero se encontraba en la alianza de propósitos, no en el lujo vacío. Cuando se
Se pararon. Sus ojos brillaban con la certeza de un futuro entrelazado. Alejandro le prometió que la hacienda La Justicia se convertiría en su nuevo hogar, un símbolo de su amor y su compromiso con la comunidad, libre de la sombra de la corrupción. Ella asintió, su corazón lleno de una paz que no conocía desde su infancia. El regreso a la hacienda fue un triunfo silencioso. La noticia de la caída del duque y la victoria de Catalina ya se había extendido por los campos. Los arrendatarios los recibieron con una alegría desbordante, viendo en ellos no solo a sus nuevos propietarios, sino a sus protectores y campeones. La hacienda se transformó en un refugio, un bastión de la moralidad en un mundo de falsos valores. Los días siguientes se dedicaron a consolidar su victoria legal y a planificar su vida juntos. Alejandro, con su meticulosidad legal, se aseguró de que no quedara resquicio alguno para que Rodrigo pudiera recuperar sus bienes o dañar la reputación de Catalina. La venta, Mörderich, las propiedades incautadas, fue un proceso largo, pero cada paso era un clavo en el ataúd de la avaricia del duque, asegurando la compensación de las deudas y de la justicia. Catalina, ahora la única propietaria de la hacienda, demostró ser una administradora justa e inteligente, implementando nuevos contratos que beneficiaban a los trabajadores. Su liderazgo no era por título, sino por empatía, y su visión transformó la hacienda en un modelo de equidad social para la región. El duque Rodrigo, oficialmente despojado de su título y de sus propiedades, fue obligado a enfrentar el juicio social más cruel, el de ser un hombre sin valor ni fortuna. Su caída fue el tema de conversación de la sociedad durante semanas, y su nombre se convirtió en un sinónimo de vergüenza y deshonra. La marquesa Sofía, al percibir la ruina total de Rodrigo, lo abandonó para siempre, buscando otra presa en la alta sociedad. La soledad del duque fue el castigo final a su vanidad, dejándolo sin el apoyo emocional y financiero que tanto había anhelado. El clímax de la venganza legal se había completado, dando paso a la resolución emocional. El amor de Catalina y Alejandro, nacido en medio de la batalla por la justicia, se convirtió en una realidad sólida y palpable, prometiendo un futuro donde el pasado no podría dañarlos. Su historia se transformó en una leyenda en la región. La duquesa humillada, que armada solo con la verdad y la ley, había derrocado al poderoso y había encontrado el amor verdadero con el marqués, un hombre que había redimido su pasado al luchar por la justicia, la hacienda. La justicia, bajo su administración, floreció, convirtiéndose en el epicentro de un nuevo orden social en la comarca. Su victoria fue la prueba de que el amor basado en la nobleza del alma siempre prevalecería sobre la codicia y el orgullo. El clímax de la historia no se manifestó en una batalla física, sino en el tenso y definitivo juicio final, la culminación de la estrategia de Catalina y Alejandro. Este evento se llevó a cabo ante el magistrado de la Corte Suprema, una figura de intachable reputación, ajena a la corrupción local que había protegido al duque Rodrigo. La atmósfera en la sala era de solemnidad gélida, un contraste marcado con la frivolidad del palacio ducal. El duque, asistido por un abogado de dudosa moralidad, se presentó con el orgullo magullado, intentando desesperadamente revertir el embargo preventivo y recuperar algo de su reputación. Sabía que esta era su última oportunidad para evitar la ruina total y el ostracismo permanente, un pensamiento que avivaba la llama de su desesperación y lo hacía aún más peligroso. Alejandro, actuando como principal abogado de Catalina, inició su defensa con una oratoria magistral, desmantelando metódicamente las alegaciones del duque sobre la supuesta locura de Elvira Navarro y la invalidez del testamento.
Él presentó no solo las cláusulas legales de la herencia de la hacienda a la justicia, sino también el testimonio de los arrendatarios, quienes con una dignidad simple y conmovedora expusieron las décadas de opresión y usurpación de tierras por parte de la Casa Alcaraz. Estas declaraciones humanizaron el caso, transformándolo de una disputa por propiedades en una batalla por la justicia social, un relato que resonó profundamente en el magistrado y en el público presente, cambiando la narrativa a favor de Catalina. El momento crucial llegó cuando Catalina se levantó para testificar. Su belleza, antes subestimada, se combinaba ahora con una elocuencia fría y estratégica que revelaba su profundo conocimiento de los crímenes de su exesposo. Ella presentó los libros de contabilidad originales que probaban la evasión fiscal y el fraude, documentos que había recuperado de un escondite secreto en la hacienda antes del embargo. Su testimonio no fue emocional, sino fáctico y demoledor, demostrando que Rodrigo había estado falsificando las cuentas para evadir impuestos y financiar su vida ostentosa, exponiendo la verdad de que su riqueza no era producto de su talento, sino de la codicia y la manipulación. El abogado del duque, en un intento desesperado por desacreditarla, la atacó con preguntas personales, buscando pintarla como una cazadora de fortunas movida por la venganza. Pero Catalina, anticipando este movimiento, respondió con una serenidad imperturbable, declarando que su única fortuna era su honor y que su único objetivo era la justicia para los oprimidos de la hacienda. El duque, Rodrigo, al ver cómo la verdad se cerraba sobre él, no pudo contener su furia. Interrumpió el juicio con gritos, acusando a Catalina de conspiración y a Alejandro de manipulación legal, un arrebato de cólera que sirvió para confirmar ante el magistrado su carácter volátil y culpable. El clímax se intensificó cuando Alejandro, en un movimiento estratégico final, presentó la cláusula de servidumbre de paso y la deuda acumulada por su uso ilegal. Demostró que, incluso si el duque lograba anular el testamento, algo ya imposible con la evidencia de fraude, la Casa Alcaraz le debía a Catalina una cantidad tan astronómica que el embargo total era la única solución para cubrir la deuda, garantizando así la permanencia de la hacienda en sus manos. Rodrigo se dio cuenta en ese instante de que estaba atrapado en una red legal tejida por la sabiduría de Elvira Navarro y perfeccionada por el intelecto de Alejandro. La lucha verbal entre Alejandro y el abogado del duque fue feroz, un duelo de intelectos donde la honra del marqués prevaleció sobre la bajeza del defensor de Rodrigo. Alejandro no solo argumentó la ley, sino la moralidad, forzando al magistrado a ver el caso bajo la luz de la justicia social. Él citó precedentes antiguos sobre los derechos de los terratenientes más pequeños, utilizando su vasto conocimiento legal para desmantelar cada argumento del duque y protegiendo a Catalina de los ataques personales de su adversario con una vehemencia que revelaba su amor. Magistrado, tras un receso tenso, regresó a la sala con su veredicto. El silencio era absoluto, solo roto por el latido frenético del corazón de Catalina y el aliento pesado del duque. La decisión fue una victoria resonante e irrefutable para Catalina. El magistrado declaró que el testamento de Elvira Navarro era válido y legal, que la evidencia de fraude fiscal era abrumadora, y que la única forma de compensar las deudas con la corona y la hacienda era mantener el embargo y proceder a la incautación total de las propiedades del duque Rodrigo de Alcaraz. La batalla legal está en su punto más alto. La verdad se revela en cada palabra de Catalina y en la implacable lógica de Alejandro Vidal. Ambos luchan codo a codo, pero aún no sabemos si la balanza de la justicia, tan a menudo inclinada hacia los poderosos, prevalecerá en este caso.
Si estás al borde de tu asiento, si necesitas ver cómo termina esta confrontación épica, donde el amor y la venganza se entrelazan en cada decisión, asegúrate de estar suscrito, porque historias como esta, donde el coraje de una mujer y la honra de un hombre redimen una sociedad entera, son las que compartimos aquí cada semana. ¿Quién crees que saldrá victorioso de este juicio final? ¿La astucia legal de Alejandro o la desesperación cruel del duque Rodrigo? El magistrado concluyó su declaración condenando públicamente la conducta del duque, no solo por su falta de probidad legal, sino por su desprecio a los valores de honor y justicia. Ordenó que el título ducal fuera temporalmente suspendido y que el duque fuera sometido a una investigación criminal. El duque Rodrigo se desplomó en su asiento, su rostro reflejando la comprensión total de su ruina, transformado ante los ojos de la sociedad en el mendigo que tanto había temido ser. Catalina y Alejandro intercambiaron una mirada de profunda satisfacción y alivio. Su misión se había cumplido. La justicia había sido restaurada, no por casualidad, sino por la estrategia, el coraje y la verdad. El público, en una rara demostración de emoción, estalló en murmullos de aprobación, validando la victoria de la duquesa caída sobre la opresión. La victoria legal fue el verdadero clímax, un momento de catarsis que liberó a Catalina de su trauma y a Alejandro de su culpa. Al salir del tribunal, de la mano, ya no eran solo aliados, sino amantes victoriosos y justos, que habían demostrado que el amor verdadero puede nacer de un propósito compartido y que la ley puede ser una herramienta para la redención, no solo para la opresión. El amor de Catalina y Alejandro había pasado de ser un secreto a ser una declaración pública de su compromiso mutuo, sellada en la victoria. La admiración y el respeto que sentían el uno por el otro eran ahora los cimientos inquebrantables de un romance destinado a la eternidad, demostrando que la verdadera nobleza no se hereda, se conquista con actos de valentía moral y lealtad. La sociedad, que antes los había juzgado, ahora los veía como héroes, ejemplo viviente de que la codicia puede ser derrotada y que la redención es un camino abierto a todos, incluso a los más poderosos. Su leyenda se había escrito con tinta indeleble. La salida del tribunal fue un momento de triunfo silencioso y profundo para Catalina y Alejandro Vidal. Afuera, la luz del sol de la tarde bañaba sus rostros, ya libres de la sombra de la opresión. La justicia no solo había triunfado legalmente, sino que había otorgado a sus almas la catarsis que tanto anhelaban. Tal duque Rodrigo de Alcaraz, humillado y despojado, había sido llevado bajo custodia para responder a las acusaciones criminales, y el ciclo de su crueldad había llegado a su fin. Catalina, al ver el carro que se llevaba a su exesposo, sintió que el peso de la traición finalmente se desprendía de sus hombros. Miró a Alejandro, cuyo rostro reflejaba una paz recuperada, y comprendió que el verdadero legado de su lucha no era la venganza, sino la redención y el amor puro que había florecido en el corazón de la adversidad. El proceso de incautación de los bienes de Rodrigo continuó, con Alejandro asegurándose de que cada activo se vendiera para compensar las deudas y, lo más importante, asegurar una dotación permanente para los arrendatarios de la Hacienda La Justicia. La Hacienda, ahora totalmente libre de la amenaza de los Alcaraz, se convirtió en el epicentro de su nuevo mundo. Catalina, con su nueva autoridad y su visión de justicia social, la transformó en un proyecto piloto de equidad, donde los antiguos arrendatarios pasaron a ser socios de las tierras, cultivando la esperanza junto con las cosechas. El marqués Alejandro, dejando atrás su vida de aislamiento, se unió a ella en esta misión,
utilizando su intelecto legal para construir un modelo de negocio sostenible y justo, demostrando que el honor y el deber se encuentran en servir a los menos afortunados. El epílogo de su historia de amor fue tan hermoso y trascendente como su alianza legal. Unos meses después la sentencia final, Catalina y Alejandro se casaron en una ceremonia sencilla y conmovedora en la Hacienda La Justicia, bajo la sombra de los viejos saucos, el árbol que daba nombre al título de Alejandro. Fue un evento íntimo, al que asistieron solo los amigos más cercanos y significativamente la comunidad de arrendatarios que celebraron a sus protectores con música y bailes tradicionales. El vestido de Catalina no era de seda ostentosa, sino de un lino blanco y bordado, simbolizando su intención y su desapego de la frivolidad aristocrática. El juramento que se hicieron no fue por el título o la riqueza, sino por el propósito y el amor verdadero. Alejandro le prometió dedicar su vida a luchar por la justicia a su lado, y Catalina le ofreció su corazón y su inquebrantable lealtad. El intercambio de votos fue un testimonio de que la felicidad se encuentra en la simplicidad y en el compromiso mutuo, y no en la opulencia de un palacio. Su unión fue la consolidación de dos almas que, marcadas por el dolor y la culpa, encontraron la sanación completa en el amor que se atrevieron a forjar en medio de la tormenta, un romance nacido de la redención. Su legado se cimentó en la transformación de la hacienda, que se convirtió en un símbolo de esperanza y un modelo para la reforma social en toda la región. Catalina no volvió a usar el título de duquesa, prefiriendo ser llamada doña Catalina Vidal, la dueña de la Hacienda La Justicia. Ella y Alejandro dedicaron su vida a esta causa, demostrando que la verdadera nobleza reside en la empatía y la acción. La vida que construyeron fue un refugio de paz, donde las heridas del pasado finalmente se cerraron, reemplazadas por la alegría de un futuro lleno de significado y propósito. La marquesa Sofía, por su parte, nunca logró casarse con un hombre de la posición de Rodrigo y cayó en el ostracismo por su evidente interés propio, probando que la ambición sin honor siempre tiene un precio. El duque Rodrigo, tras ser declarado culpable de fraude, se vio obligado a vivir de la caridad de parientes lejanos, despojado de todo y abandonado por la sociedad que tanto había intentado impresionar, cumpliendo su destino de mendigo social. Su castigo fue vivir en el desprecio que él mismo había infligido, una justicia poética que cerró el círculo de la trama. Si has acompañado la historia de Catalina y del marqués Alejandro Vidal hasta el final, dime cuál fue el momento más emocionante para ti. ¿La humillación del duque en el baile o el beso sanador en el pasillo oscuro? Escríbelo en los comentarios porque tu voz da sentido a cada capítulo. Esta es la esencia de cada historia en este canal. Mujeres que reescriben su destino y hombres que aprenden que el verdadero honor está en la humildad. Si esta jornada te ha emocionado, si has sentido cada latido de su corazón, suscríbete ahora para vivir más romances de época donde la justicia y el amor siempre encuentran su camino. Aprovecha para suscribirte a nuestro canal y seguir disfrutando de romances de época llenos de amor, drama y emoción. Gracias de corazón por haber vivido esta travesía conmigo. Muy pronto volveremos con una nueva historia que tocará tu alma. Con el paso de los años, su amor no solo perduró, sino que se hizo más fuerte, cimentado en el respeto mutuo y la obra que habían construido juntos. El nacimiento de su primer hijo, a quien llamaron Elvira en honor a la abuela que había iniciado la cadena de justicia, fue la promesa tangible de su legado, un nuevo comienzo libre de los prejuicios y la corrupción de la alta sociedad.
Catalina y Alejandro, al mirar hacia su pasado, comprendieron que la humillación inicial de la duquesa fue el catalizador de su grandeza. El dolor la había transformado de víctima a guerrera, y la necesidad de justicia la había llevado al hombre que la amaría con honor y verdad. Su historia se convirtió en un susurro de esperanza en la región, la leyenda de la duquesa que encontró más valor en 1900, un campo rústico y en el corazón de un hombre honorable, que en todos los palacios del ducado. La hacienda La Justicia, bajo su administración, prosperó, convirtiéndose en un faro de la ética y el trabajo justo, donde la riqueza se compartía y la dignidad de cada persona era inviolable. Su vida fue una refutación constante de los valores frívolos de la nobleza. El final de su historia fue una celebración de que el amor verdadero no se rinde ante la adversidad. Ellos demostraron que la justicia es la más alta forma de amor, y que la redención es posible para aquellos que están dispuestos a luchar por la verdad y la nobleza del espíritu.